Capítulo 1. El primer aliento. El humo se deslizó por mi garganta como un beso que no pedí. No era dulce. No era santo. Tenía el peso tibio de una caricia indecente. Y el sabor era piel. Piel humana, recién desprendida del cuerpo de alguien que aún respiraba. Yo tenía 9 años la primera vez que lo sentí. Fue en el funeral de mi madre, en la capilla fría del convento de Santa Aurelia. Los bancos crujían bajo el peso de ancianas rezando, y las paredes sudaban humedad. Las monjas encendieron el incienso, diciendo que era para guiar el alma al cielo, pero en cuanto la primera voluta de humo tocó mi nariz, supe que aquello no guiaba nada al cielo, me guiaba a mí, a algún lugar donde no quería ir. Vi cómo el humo se arremolinaba alrededor del ataúd, como si lo acariciara. Y lo peor es que, por un instante, creí verlo hundirse bajo la tapa de madera, como si buscara entrar y abrazar el cuerpo de mi madre. Sentí un escalofrío que no era de miedo, sino algo más profundo, más sucio. Al final de la misa, todos salieron menos yo. No podía apartar los ojos del incensario que aún colgaba, tibio, oscilando. Una de las monjas, una joven de rostro inexpresivo, me miró desde el umbral. Sus labios se movieron apenas, susurrando algo que no entendí, y luego sonrió. Años después, creí que lo había olvidado. Me convencí de que todo fue fruto de una mente infantil, herida por la pérdida. Pero anoche, mientras caminaba por una calle estrecha de mi ciudad, sentí ese mismo olor. No había capilla, no había funeral, no había rezos, solo el humo, flotando desde una puerta entreabierta. Me acerqué, tras la rendija, vi sombras moverse, oí suspiros, y allí estaba, el mismo incensario, oscilando en manos que no pude ver, dejando escapar aquel aliento profano. El sabor volvió a mi lengua, piel, y esta vez, estaba caliente. Capítulo 2. El confesor sin rostro. Entré en la iglesia sin saber por qué. El olor me había arrastrado como una cuerda invisible, tirando de mí hacia la penumbra. El eco de mis pasos se mezclaba con un murmullo lejano, como si alguien rezara en un idioma que no reconocía. El incensario colgaba junto al altar, aún desprendiendo aquel humo espeso. No había misa, no había feligreses, solo las velas encendidas y la respiración profunda de las paredes. Entonces lo vi, el confesionario. La cortina roja estaba ligeramente abierta, dejando escapar un hilo de luz, ese olor. No pensé, no dudé, me arrodillé. Sentí la madera fría bajo mis rodillas y corrí la cortina. Ave María Purísima, dije, con voz temblorosa. Del otro lado, silencio. Después, un susurro, grave y húmedo, sin pecado, hasta que entraste. Me quedé helada. La voz tenía algo familiar, pero no logré ubicarla. Acerqué el rostro a la celosía, buscando verle, pero lo único que vi fue vacío. No sombra, no rasgo, nada. Como si el asiento estuviera ocupado por la ausencia misma. ¿Quién eres?, pregunté. El que conoce tu olor, respondió, y sentí un soplo tibio atravesar la celosía, rozando mi mejilla. Mi respiración se volvió irregular. Quise apartarme, pero una mano surgió de la oscuridad, atravesando la madera como si no existiera, y tocó mi mentón. Era una mano humana, pero la piel estaba caliente, demasiado caliente, como si estuviera viva desde dentro. El humo empezó a colarse en el confesionario, lento y denso. Sentí cómo se me pegaba al cuello, a los labios, como si quisiera entrar por mi boca. Nos veremos en la misa de medianoche, susurró la voz, antes de que la mano se desvaneciera y la celosía volviera a quedar vacía. Salí del confesionario con las piernas débiles. El incensario seguía oscilando, y juraría que, mientras me alejaba, el humo me siguió como un animal que ya había marcado a su presa. Capítulo 3. El altar que ardía sin fuego. La noche siguiente regresé. No sabía si era curiosidad o una fuerza más antigua que yo, pero mis pasos me llevaron otra vez hasta la iglesia.
La puerta estaba entreabierta, como si alguien me esperara. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por velas que parecían latir al compás de una respiración invisible. El altar, al fondo, estaba cubierto por un mantel blanco, o al menos lo parecía desde lejos. Al acercarme, descubrí que no era tela, sino algo húmedo y tibio, como piel recién lavada. El incensario colgaba justo encima, derramando su humo espeso. Ese humo no se elevaba, sino que se arrastraba, abrazando el altar como dedos que acarician un cuerpo. Y entonces lo vi, la madera bajo la piel empezaba a brillar, como si ardiera desde dentro, pero no había llama, no olía a quemado, olía a carne viva. Di un paso más y el mantel se estremeció, no por el viento, sino como si algo respirara debajo. Un murmullo comenzó a surgir desde el interior del altar, una mezcla de rezos y gemidos, imposible de distinguir. Sentí como el aire se volvía espeso, como si cada inhalación me llenara de algo que no era oxígeno. Me incliné, intentando ver qué había bajo la piel, y vi una sombra moverse, contorsionarse. Entonces escuché mi nombre, pronunciado con la misma voz del confesor sin rostro: Lucía. Retrocedí, pero el humo me envolvió, presionando mi espalda hacia el altar. Puse las manos sobre la superficie tibia, y sentí un latido, lento pero firme, como el de un corazón. La piel se abrió apenas bajo mis dedos, dejando escapar un suspiro cálido que me golpeó el rostro. Cerré los ojos, y durante un instante juré que estaba tocando a un cuerpo humano, uno que me reconocía. Las campanas sonaron de golpe, rompiendo el trance. Cuando abrí los ojos, el altar estaba frío, seco, y el mantel volvía a ser simple tela. Pero el humo seguía allí, flotando, con el mismo sabor en mi lengua, piel. Capítulo 4. El canto que abría la piel. Esa madrugada no pude dormir. Cerraba los ojos y sentía todavía el latido bajo mis manos, como si el altar siguiera vivo dentro de mí. Afuera, la ciudad estaba en silencio, pero yo escuchaba algo más, un murmullo lejano, como un coro que cantaba desde las paredes de mi habitación. Las voces eran femeninas, suaves al principio, casi un arrullo. Me levanté y seguí el sonido, cruzando calles vacías hasta llegar de nuevo al convento. La puerta estaba cerrada esta vez, pero la música se filtraba por las rendijas, tan clara que podía distinguir cada nota. Cuando finalmente empujé y entré, la nave central estaba vacía. Sin embargo, el canto llenaba cada rincón, flotando en el aire como un perfume espeso. Reconocí el incienso, la misma nube densa, más intensa que nunca. El humo danzaba con las voces, como si cada palabra cantada le diera forma y dirección. Me acerqué al altar y entonces sucedió. Con el primer acorde grave, sentí un corte invisible recorrerme la piel del brazo. No hubo sangre, pero el dolor era real. El siguiente verso lo sentí en el costado, como un filo tibio abriéndose paso. Cada nota aguda era un rasguño, cada suspiro del coro, una caricia que dolía. Miré hacia arriba. El humo se había convertido en figuras, mujeres con túnicas translúcidas, sus rostros cubiertos, sus manos extendidas hacia mí. Cantaban sin mover los labios, pero sus gargantas se hinchaban como si exhalaran el sonido desde lo más hondo de sus cuerpos. Quise retroceder, pero una de ellas emergió del humo y me rozó la clavícula con un dedo. Al instante, mi piel se abrió lo suficiente para que el calor escapara como un suspiro. No dolía como una herida, dolía como el deseo que no debería existir. Medianoche, cantaron todas al unísono, y en ese instante comprendí que no era una invitación, era una cita. El humo se cerró alrededor de mí, y las voces se fueron apagando, dejándome sola, temblando, con las marcas invisibles aún ardiendo en mi piel. Capítulo 5. El cuerpo en el humo. No dejé de pensar en esas voces durante todo el día. Sentía sus dedos invisibles todavía sobre mi piel, y cada vez que me miraba al espejo, juraría ver una línea rojiza donde me habían tocado.
Intenté distraerme, pero al caer la noche, el aire en mi habitación se volvió denso y el olor regresó. Me asomé a la ventana. No había nadie en la calle, pero una columna de humo ascendía lentamente desde la esquina, flotando contra el viento como si tuviera voluntad propia. Bajé sin pensar, descalza, siguiendo ese rastro que me guiaba como una promesa peligrosa. El humo me llevó hasta un callejón estrecho, donde una puerta de madera estaba entreabierta. La empujé y el mundo cambió. Dentro, no había paredes, solo oscuridad y ese incienso pesado, vibrante. En medio de la negrura, una figura comenzó a formarse, primero hombros, luego un pecho, después un vientre, todo desnudo, delineado por el humo como si estuviera hecho de caricias. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero su piel, si podía llamarse así, brillaba con un calor húmedo. La figura me miraba, aunque no tenía ojos, y cuando extendió la mano hacia mí, el humo que la formaba se enroscó en mis tobillos, subiendo lentamente por mis piernas. Cada centímetro que cubría ardía y estremecía a la vez, como si mi cuerpo no supiera decidir si huir o rendirse. La figura se acercó más, tan cerca que pude sentir su aliento, espeso y tibio, entrando por mi boca. Lucía, susurró, con la misma voz que escuché en el confesionario. Quise responder, pero el humo se deslizó dentro de mí, llenando mi pecho, mi garganta, cada rincón. Por un instante, sentí que no había límites entre mi piel y la suya, que éramos una misma materia, flotando. Entonces, las campanas del convento sonaron. El cuerpo se deshizo, dispersándose en miles de hilos de humo que se apagaron como velas. Me quedé sola en la oscuridad, pero con la certeza de que una parte de mí no había regresado. Capítulo 6. El libro que respiraba. No dormí esa noche. Sentía el eco del humo aún en mis pulmones, como si cada respiro quedaba fuera prestado de algo que no me pertenecía. Al amanecer, tomé una decisión: volvería al convento. No para dejarme arrastrar, sino para entender. La puerta principal estaba cerrada, pero encontré una entrada lateral junto al claustro. El aire allí dentro era más frío, impregnado de un silencio que pesaba. Pasé entre estantes polvorientos hasta llegar a una pequeña biblioteca, olvidada por el tiempo. Allí, en una mesa de piedra, descansaba un libro. No era grande, pero su cubierta de cuero estaba marcada con símbolos que parecían moverse cuando desviaba la vista. Me acerqué y, sin tocarlo, sentí algo imposible. El cuero subía y bajaba, como si respirara. Tragué saliva y lo abrí. Las páginas eran gruesas, de un tono amarillento, pero al pasar los dedos por encima, estaban húmedas y tibias. Cada palabra escrita parecía pulsar bajo mi piel. No entendía el idioma, pero las letras parecían cambiar de forma, intentando acomodarse a mi mente. En una página central, había un dibujo, un incensario, idéntico al que había visto, colgando sobre un cuerpo desnudo tendido en un altar. Del cuerpo salían hilos de humo que ascendían y se enroscaban en forma de rostros. Al pie de la ilustración, una frase corta, que pude leer con absoluta claridad aunque no reconocía la lengua: la carne que arde no muere, se transforma en aliento eterno. De pronto, el libro exhaló. No hay otra forma de describirlo. Un soplo tibio me golpeó la cara, impregnado de ese olor que ya conocía demasiado bien. Las letras comenzaron a deslizarse por la página, como si huyeran de mis ojos, y sentí que alguien, intentaba entrar en mí a través de la tinta. Lo cerré de golpe, con el corazón desbocado, pero incluso cerrado. El libro seguía respirando, y ahora, cada vez que inhalaba, su pecho se movía al mismo ritmo que el mío. Capítulo 7. El hábito manchado. La misa de la tarde estaba más concurrida de lo habitual. El aire dentro de la iglesia parecía más pesado, como si cada aliento tuviera que abrirse paso entre hilos invisibles de humo. El incensario oscilaba sobre el altar, y las campanas resonaban en mi pecho más que en mis oídos.
Yo estaba sentada en el último banco, observando. El libro que respiraba seguía escondido en mi habitación, pero desde que lo toqué, sentía que algo en mí vibraba distinto. Mi piel estaba más sensible, mis sueños más húmedos, y cada vez que olía el incienso, un calor peligroso me subía por el vientre. La procesión comenzó. Las monjas pasaban lentamente, sus hábitos oscuros balanceándose. Entre ellas, reconocí a la joven que me había mirado en el funeral de mi madre, la misma que me sonrió antes de susurrar algo inentendible. Caminaba con el rostro inclinado, sosteniendo un cuenco de plata lleno de carbón encendido, pero a mitad del pasillo, tropezó. El cuenco se volcó y cayó, y al agacharse para recogerlo, su hábito se abrió lo suficiente para que todos viéramos lo que llevaba debajo. Nada. La piel de su vientre estaba marcada con símbolos rojos, como besos quemados, extendiéndose hacia su pecho. Hubo un murmullo contenido en toda la nave. La monja no mostró vergüenza, solo alzó la mirada y me encontró a mí. Sus labios se curvaron en esa misma sonrisa extraña, y su voz, aunque no la movió, sonó directamente en mi cabeza. Medianoche, Lucía. El humo sabe quién eres. El incienso se intensificó. Era más denso, más íntimo, como si llenara solo el espacio entre ella y yo. La vi levantar el cuenco, pero en vez de volver al altar, se lo llevó al rostro, aspirando profundamente. Sus párpados temblaron, y por un instante, su piel se volvió tan brillante que parecía húmeda. Cuando recuperó la compostura, el hábito ya cubría su cuerpo otra vez. La misa continuó como si nada hubiera ocurrido, pero yo no podía apartar la vista de las manchas oscuras que habían quedado sobre la tela, como huellas frescas de algo que no debía tocarse, y que sin embargo, quería tocar. Capítulo 8. El rezo que quemaba por dentro. No sé por qué acepté quedarme después de la misa. Tal vez fue la mirada de la monja, o el eco de su voz en mi cabeza, pero cuando todos se marcharon, yo seguía allí, sola, con el olor del incienso pegado a mi piel. Ella se acercó sin hacer ruido, como si flotara. Me entregó un rosario de cuentas negras y me indicó con un gesto que me arrodillara frente al altar. Obedecí. El incensario pendía sobre mí, y el humo descendía como un velo que me cubría entera. Reza, dijo, y su voz sonó como una orden y una caricia al mismo tiempo. Cerré los ojos y empecé: Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero a medida que pronunciaba cada palabra, algo se encendía dentro de mí. Al llegar a hágase tu voluntad, el calor se concentró en mi pecho, bajando lentamente hasta el vientre. No era solo calor, era fuego líquido, expandiéndose por mis venas. El humo entraba en mi boca con cada frase, y el sabor a piel se hacía más intenso, más vivo, como si me estuviera alimentando de un cuerpo invisible. Quise detenerme, pero la mano de la monja se posó en mi nuca y apretó con suavidad, obligándome a seguir. No pares, deja que te atraviese, susurró. Líbranos de todo mal. El fuego estalló. Sentí que algo dentro de mí se abría, no como una herida, sino como una puerta. Un torrente de imágenes me golpeó, cuerpos envueltos en humo, bocas que rezaban sin sonido, manos que buscaban piel, y en medio de todo, un altar que latía como un corazón gigante. Cuando dije, amén, el fuego comenzó a extinguirse, dejándome temblando, jadeante. La monja retiró su mano, y por primera vez desde que la conocí, me habló con una voz que sonó humana. Ahora ya puedes recibirlo. No supe qué quiso decir, pero el humo se arremolinó a mi alrededor como si celebrara algo que yo, sin entender, ya había aceptado. Capítulo 9. El beso del espíritu. Aquella noche la pasé despierta, con la sensación de que mi piel no me pertenecía del todo. El rosario de cuentas negras descansaba sobre mi mesa, pero cada vez que lo miraba, juraría que las cuentas se movían, latiendo como un corazón pequeño. A medianoche, el aire en mi habitación cambió. El olor a incienso se filtró por las paredes como un susurro tangible,
y el humo empezó a formarse en la esquina, creciendo, girando sobre sí mismo hasta dibujar una silueta. No era del todo humano. Su cuerpo parecía hecho de un tejido fino, etéreo, pero al mismo tiempo denso, como si pudiera hundir los dedos en él y sentir calor. No tenía ojos, pero sabía que me miraba. «Ven», dijo sin abrir la boca. Me levanté sin pensarlo. El humo se deslizó hacia mí, envolviendo mis tobillos, subiendo por mis piernas, acariciando cada curva como dedos invisibles. Sentí como mi respiración se aceleraba, como el calor de las oraciones del día anterior regresaba, multiplicado. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, inclinó su rostro hacia el mío. No había labios, y sin embargo, el beso llegó. Fue como si el aire mismo me penetrara, entrando en mi boca, descendiendo por mi garganta, llenando mis pulmones con una presencia que no era mía. El sabor era idéntico al del incienso, piel tibia, viva, palpitante. Mis rodillas cedieron, pero el humo me sostuvo, presionando mi espalda contra algo que no vi pero que ardía como el altar. En ese instante, escuché miles de voces dentro de mí, todas rezando el mismo versículo, una y otra vez, hasta que el significado desapareció y solo quedó el sonido, vibrando en mis huesos. Cuando el beso terminó, caí de rodillas, jadeando. El humo se apartó, pero antes de disiparse, susurró: «Ya eres mía, y yo soy tu aliento». Me quedé sola, con el rosario en la mano y el sabor a piel en la lengua, sabiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Capítulo 10. El pasillo de los descalzos. La noche estaba tan quieta que hasta mi respiración me parecía un ruido indebido. El convento dormía, o eso creía, siguiendo un instinto que ya no sabía si era mío o de algo que me habitaba. Caminé por el claustro hasta llegar a una puerta lateral que nunca había visto abierta. Dentro, un pasillo estrecho y alargado se perdía en la penumbra. El suelo de piedra estaba húmedo y frío bajo mis pies, pero lo que me heló de verdad fue verlas, huellas desnudas, recientes, marcadas con un brillo oscuro que parecía sangre. No eran grandes, pero tampoco pequeñas, huellas de alguien que caminaba lento, como si quisiera que lo siguieran. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso. El incienso impregnaba las paredes, pero esta vez tenía un matiz nuevo, un aroma salado, casi carnal, como el de una piel recién tocada. Me rozaban las corrientes de aire, suaves como dedos recorriendo mi cuello. Seguí las huellas hasta el final, donde una puerta baja, de madera vieja, me bloqueó el paso. No tenía pomo, solo un pestillo oxidado y un pequeño hueco en forma de cruz. Me incliné y pegué el ojo. Detrás, la oscuridad no era completa, había un resplandor rojizo que pulsaba, como si viniera de un fuego invisible, y entonces lo vi, o creí verlo. Un grupo de figuras de pie, todas descalzas, cubiertas solo por velos translúcidos, cantaban en un murmullo que no entendía, y en el centro, un incensario oscilaba, derramando humo que se enroscaba alrededor de un cuerpo tendido. No pude distinguir su rostro, pero su piel era tan pálida que casi brillaba, y cada vez que el humo la tocaba, se estremecía como si sintiera placer. Un escalofrío me recorrió entera. La voz del confesor sin rostro susurró dentro de mi cabeza: «Aún no es tu turno, Lucía», pero pronto. Retrocedí, con el corazón desbocado, mientras las huellas bajo mis pies parecían multiplicarse, rodeándome. Capítulo 11. El espejo que devolvía carne. No recuerdo cómo llegué allí, solo sé que, después de aquella noche en el pasillo de los descalzos, el sueño y la vigilia dejaron de ser fronteras claras. Caminaba por el convento como guiada por un hilo invisible, hasta que mis pasos me llevaron a una sala que no conocía. Era pequeña, sin bancos ni imágenes de santos. En su centro, apoyado contra la pared, había un espejo antiguo, de marco dorado corroído por el tiempo. La superficie estaba cubierta por un velo de polvo, pero,
Aún así, reflejaba la luz de las velas como si fuera agua inquieta. Me acerqué. En el reflejo, al principio, vi exactamente lo que debía, mi figura envuelta en un vestido sencillo, el cabello algo desordenado, los ojos cansados. Pero cuando parpadeé, mi imagen cambió, la ropa desapareció, no quedaba nada que cubriera mi piel. Podía ver cada detalle, el temblor de mis clavículas, la curva de mis caderas, el leve ascenso y descenso de mi pecho. No era solo desnudez, había algo más. Mi piel parecía más tersa, más viva, como si estuviera siendo acariciada por manos invisibles. Toqué mi brazo en el mundo real, la tela de mi vestido seguía allí. Toqué mi reflejo, y sentí un calor húmedo que no pertenecía a este plano. El espejo devolvió una sonrisa que yo no hice. Lucía, susurró mi propia voz desde el otro lado, pero cargada con un tono que no era mío, como si cada sílaba estuviera impregnada de deseo antiguo. En el fondo del reflejo, el humo comenzó a arremolinarse, dibujando la silueta conocida. Se colocó detrás de mí yo desnudo, rodeándome con sus brazos invisibles. Vi como mis labios en el espejo se entreabrían, como mi cuello se arqueaba, mientras yo, frente al cristal, no podía moverme. El espejo palpitó, y sentí que si daba un paso más, no volvería a salir de él. Retrocedí bruscamente, y la imagen volvió a ser mi reflejo habitual, vestida, asustada, pero el calor seguía bajo mi piel, y el sabor a incienso en mi boca. Capítulo 12. El último incienso. La invitación llegó sin palabras. Aquella noche, cuando las campanas del convento marcaron la medianoche, la puerta de mi habitación se abrió sola. El humo se coló como un animal que conoce bien a su presa, enroscándose en mis tobillos, guiándome por pasillos que ya no parecían de piedra, sino de carne tibia y palpitante. El pasillo de los descalzos me recibió con huellas nuevas, frescas, que brillaban como si estuvieran hechas de sangre y luz. La puerta baja al final ya no estaba cerrada. Detrás, un resplandor rojo vivo pulsaba, llamándome. Entré. El lugar era un círculo perfecto, las paredes cubiertas de velos blancos que se movían como si respiraran. En el centro, un altar de piel, sí, piel, latía con un ritmo lento y constante. Alrededor, las figuras veladas que había visto antes cantaban en un idioma imposible, cada nota cargada de un deseo que no podía ignorar. El incensario oscilaba sobre el altar, derramando una niebla tan densa que podía sentirla rozar mi lengua. Y allí, tendido, estaba un cuerpo desnudo. No supe si era hombre o mujer. Lo único que reconocí fue la piel, viva, tibia, idéntica a la que había sentido en mis visiones. La monja de los labios silenciosos se acercó a mí, tomó mis manos y las colocó sobre el cuerpo. Al contacto, el humo explotó en mi cabeza, llenándome de imágenes, funerales, besos robados, oraciones que se volvían gemidos, y rostros que desaparecían al ser inhalados por la nube. Respira, me ordenó. Obedecí. El olor a piel me invadió entero. El calor subió como un incendio, y sentí que algo dentro de mí se desprendía. No era dolor, era rendición. El cuerpo en el altar tembló, sus labios se movieron sin sonido, y una bocanada final de humo salió de su boca, directa a la mía. En ese instante, lo entendí, yo no había sido invitada a presenciar, había sido llamada para reemplazar. Cuando recuperé el aliento, el cuerpo ya no estaba, el altar seguía latiendo, pero al ritmo de mi propio corazón. Y el humo tenía ahora mi olor. Capítulo 13. El pacto con la piel. El humo no me abandonó después de aquella noche. Dormía conmigo. Se colaba bajo mi piel. Respiraba cuando yo respiraba. A veces despertaba jadeando, con la sensación de que alguien me había besado mientras dormía. Y el sabor a incienso seguía ardiendo en mi lengua. La monja me llevó a una sala oculta detrás del altar, iluminada solo por velas negras. Allí, sobre una mesa baja, estaba el libro que respiraba.
abierto en una página que no recordaba haber visto. Las letras parecían moverse, como si me esperaran para acomodarse en un idioma que pudiera entender. Leí en voz alta: la carne elegida arde una sola vez, pero su aliento es eterno para aquellos que la reclaman. La monja me tomó del mentón, sus dedos fríos y firmes. Ahora sabes de dónde viene el incienso, susurró. No es madera, no es resina, es piel. Piel ofrecida en el altar, transformada en humo que no muere. Un escalofrío me recorrió la espalda. Vi, como en un destello, todos los rostros de quienes respiré sin saberlo, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos flotando en la niebla, sus bocas abiertas en un canto silencioso. ¿Y el cuerpo de anoche?, pregunté, aunque temía la respuesta. Ya no existe como lo conocías. Ahora es parte de nosotros y de ti. El libro comenzó a latir, y el humo surgió de sus páginas, envolviéndonos. La monja acercó sus labios a mi oído. Para quedarte, debes ofrecer tu piel. No toda, todavía. Solo una parte, para que el vínculo sea completo. El humo se espesó hasta que no pude ver nada. Sentí un calor abrasador en el brazo, y cuando miré, un símbolo rojo, idéntico a los que vi en su vientre, ardía sobre mi piel. No dolía, latía. Ya está hecho, dijo ella. Ahora, cuando respires el incienso, respirarás también a todos los que te precedieron, y un día, alguien respirará de ti. Supe entonces que ya no había marcha atrás. Mi olor, mi carne, mi alma, todo estaba escrito en ese humo. Capítulo 14. La misa de medianoche. Las campanas sonaron 13 veces. Ese número no estaba en ningún calendario litúrgico, pero resonó en mis huesos como si siempre hubiera sido mío. La monja me llevó de la mano hasta la nave principal, donde las velas negras ardían con una llama que no oscilaba. No había bancos, no había feligreses, solo las figuras veladas formando un círculo perfecto alrededor del altar de piel. El aire estaba tan saturado de incienso que cada inhalación era como beber un líquido espeso. El sabor a piel me golpeaba con fuerza, distinto ahora, más íntimo, como si estuviera probando un recuerdo que no era mío. Hoy respiras por nosotros, dijo la monja, colocándome frente al altar. El incensario oscilaba sobre mi cabeza. El humo me acariciaba como un amante paciente, recorriendo mi cuello, mis hombros, entrando por mi boca. Y entonces comenzó el canto, una letanía grave, sin palabras reconocibles, que parecía subir desde el suelo, desde la piedra misma. Con cada verso, las figuras veladas daban un paso hacia mí, no tocaban el suelo, flotaban, sus pies descalzos suspendidos a unos centímetros, dejando caer gotas oscuras que se deshacían antes de tocar la piedra. Sentí un calor en el brazo marcado. El símbolo comenzó a arder, y de él salió un hilo de humo que se unió al que caía del incensario. El círculo se cerró. Yo era el centro. El altar latía bajo mis manos. Cerré los ojos y vi rostros en la niebla, algunos suplicando, otros sonriendo. Vi el cuerpo que respiré en la noche de mi iniciación. Vi a mi madre, y ella me miraba como si siempre hubiera sabido que yo acabaría aquí. La monja tomó un cuchillo pequeño, su hoja negra como carbón. No lo usó para herirme, sino para cortar un fragmento invisible del aire entre nosotras. El humo se volvió más denso, y una voz, la voz del confesor sin rostro, resonó en toda la nave. Lucía, respira hasta ser solo aliento. Obedecí. El calor se volvió placer, el placer se volvió fuego, y el fuego, vacío. Sentí mi piel abrirse como un velo que el humo atravesó sin resistencia. En ese momento, supe que ya no pertenecía a este mundo, sino al círculo que respiraba eternamente. Capítulo 15. Epílogo. El aliento eterno. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la misa de medianoche. Tal vez horas. Tal vez siglos. Aquí no existe el amanecer ni la noche, solo el pulso lento del altar y el movimiento constante del humo. Ya no camino. No necesito hacerlo. Soy parte de la niebla que recorre estos pasillos, que se enrosca en los tobillos de los curiosos.
que acaricia el cuello de aquellos que aún no saben que han sido elegidos. Puedo sentir cada piel que rozo, cada escalofrío que provoco. A veces, me acerco al confesionario. Me gusta escuchar las voces de quienes vienen a purgarse, porque sé que cuando inhalan, una parte de mí entra en ellos. No todos lo sienten, solo los que están listos y los que están perdidos. Hoy, sin embargo, algo cambió. Entre el incienso reconocí un olor que creí olvidado, el perfume de mi madre. Y supe que estaba cerca. Vi su silueta al fondo de la nave, sentada en el último banco, mirándome sin miedo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el altar latió más fuerte y el humo se volvió rojo, como si ardiera desde dentro. Quise acercarme, pero otra presencia me contuvo, el confesor sin rostro. No hablaba, pero su silencio me dijo todo. No debía tocarla. No aún. El pacto se respeta, incluso para quienes amamos. La vi levantarse y caminar hacia la salida. Y entonces entendí, ella no había venido por mí, había venido a respirar. Cuando cruzó el umbral, un hilo de humo escapó de sus labios y me alcanzó. Dentro de ese aliento estaba su voz, susurrando como cuando yo era niña. Ahora es tu turno de elegir. Lucía, el círculo nunca se cierra del todo. Siempre hay otro cuerpo, otro beso, otro aliento que reclamar. Y yo ya no soy Lucía. Soy el incienso que sabe a piel.